Bienvenido Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias por darnos su tiempo y tenerlo acá presente. Es un privilegio. Le agradezco. Al contrario, muchas gracias, Claudia. Muy buen día a toda tu audiencia. Agradecido con ustedes por el espacio que nos brindan para poder llevar información que es tan importante en estos momentos, que reciba y, bueno, darles esa certidumbre a nuestra población boliviana sobre todo el trabajo que estamos realizando. Justamente de eso queremos hablar porque ayer ha sido un día con mucha información. Después de este video hemos visto a Marcet en este video generando desorden, eso es obvio. Hay que mirar los principios básicos de lo que es el narcotráfico y la mafia del narcotráfico, y obviamente en el ABC está confundir a la policía, los estados, entregar plata, generar peleas, generar confusión. Es lógico y creo que no hay que perder de vista este marco para entender este video, ¿no? Se lo ve a él y apunta al director de la FELC, que puede ser el director de la FELC en Santa Cruz, puede ser el director a nivel nacional. En todo caso, salió la policía en un retrato de familia y desafiaron abiertamente, ahí está la imagen del video, desafiaron abiertamente a este narcotraficante Marcet, que está siendo buscado por varios países. Este es un pez gordo. Esto responde a una de las inquietudes que se habían planteado. ¿Por qué encontramos fábricas de cocaína y nada más? ¿Por qué solamente restos de? ¿Por qué peces chicos? ¿Por qué no vamos detrás del pez grande? Ahí está el pez grande, lo buscan en distintos países y él está respondiendo conforme a las lógicas del narcotráfico. ¿Cuál es la lógica, viceministro, del gobierno boliviano y qué certezas nos pueden dar, además de haber respondido como autoridades, como representantes de la policía? Usted no me va a dar obviamente todos los detalles porque se las estaría dando al narco, porque este es un medio público, pero ¿qué certezas sí nos podría dejar? En primera instancia es importante manifestar que como gobierno nacional encaramos de manera frontal lo que es la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y esta lucha contra el narcotráfico combatiéndola desde distintos frentes, destruyendo laboratorios, destruyendo pistas clandestinas, aprendiendo a personas vinculadas a la comisión de estos delitos en sus diferentes fases, porque el narcotráfico no solo es el líder de la organización, sino también tiene distintas fases como el transporte, la comercialización, la producción, ¿no? Por otro lado, también estamos enfocados en lo que es nuestro modelo soberano de lucha contra el narcotráfico, el cual no permite injerencia. Reconocemos que es importante este esfuerzo al ser considerado un crimen transnacional, que se lo combata de manera conjunta a nivel internacional en el marco de la responsabilidad internacional compartida. Y es en ese sentido que venimos realizando todos los esfuerzos. Nuestro hermano ministro, el compañero Eduardo, constantemente presenta no solo los resultados de los distintos operativos que se realizan, sino estadísticamente los resultados que estamos obteniendo a nivel Ministerio de Gobierno, a nivel Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que además son resultados que están siendo reconocidos por la comunidad internacional, como la Unión Europea, como el Programa de Naciones Unidas, como otros gobiernos también que han resaltado la realización de operaciones conjuntas y el intercambio de información, que ha pedido justamente desbaratar y desarticular este tipo de operativos que querían realizar estas organizaciones. Hay también interrogantes, viceministro, en torno a la verdadera coordinación con fuerzas homólogas en otros países. ¿Cuánto se está coordinando y hace cuánto tiempo? Porque las fuerzas del narcotráfico obviamente sí están interconectadas, manejan los tiempos, los territorios, cuentan con recursos económicos. ¿Cuánto los gobiernos implicados en la necesidad de captura de este narcotraficante realmente han coordinado las fuerzas o lo están haciendo recién? No, y es importante manifestar que nuestro modelo de lucha contra el narcotráfico tiene otro pilar que es fundamental, que es la regionalización de la lucha contra el narcotráfico, que es decir, reconocemos que el narcotráfico es un delito transnacional que no solo afecta a un estado, sino afecta a varios estados, y no solo a nivel de una región, sino también con otros continentes por la capacidad de articulación que tiene, ¿no? Y es en ese sentido que es importante comprender
que los problemas que se presentan o las problemáticas que se dan a partir de este fenómeno delincuencial no son exentas o solo se les puede responsabilizar un Estado, sino al contrario, esta debe ser encarada de manera conjunta. La responsabilidad internacional compartida es fundamental para entre los Estados unir esfuerzos y luchar contra este ilícito. Y en ese sentido es que la Ley 913 establece justamente el relacionamiento de Bolivia con otros países que permitan no solo el intercambio de información, no solo la elaboración de operativos conjuntos simultáneos entre ambos países, sino también el intercambio de buenas experiencias y prácticas que permitan justamente reducir este delito en los países y sin duda alguna enfrentarlo de manera conjunta. Es en ese sentido que constantemente vinimos realizando gabinetes binacionales, participando en mecanismos de cooperación regional que permitan justamente combatir esta problemática, y uno de esos es el Mercosur, que es donde nuestro hermano ministro, en una reunión de ministros de gobierno, de régimen interior y de seguridad de los estados, entre ellos específicamente Uruguay y Bolivia, ¿no?, le comparten información de que este ciudadano estaría dentro de nuestro país, pero quien lo estaría solicitando sería Paraguay, ¿no? Y en ese sentido se lo convoca para poder intercambiar información. Pero volviendo al punto central, es importante reconocer que nosotros venimos realizando esfuerzos conjuntos, el relacionamiento es constante, y ahora justamente lo estamos nuevamente evidenciando porque... Para este caso sí hubo un seguimiento entre las fuerzas de los países involucrados hace un tiempo ya. Desde que el ministro toma conocimiento, que es el 16 de junio, ¿no?, pasa unos días, llega a Bolivia, envía la información el ministro de Paraguay, señalando de la ubicación de este individuo, de este sujeto. Se hacen los operativos correspondientes, los operativos de observación, vigilancia y seguimiento, y se identifica que la información que se había proporcionado era errónea, ¿no?, como normalmente suele suceder en este tipo de casos. Y es en ese sentido que se empieza un rastrillaje justamente para determinar la ubicación y el paradero de este sujeto, por lo cual a partir de este trabajo es que el 29 de junio ya se tenían marcados dos lugares principales donde él iba a estar, ¿no? Uno, el domicilio, sí, y el otro, un campo deportivo. Pero hay que ir atrás en el tiempo, ¿no? Porque esta persona llega antes, de hecho hay ya pugnas políticas, que quién estaba gobernando, quién era ministro en ese momento, por eso también estas acusaciones del ex ministro Romero, hay varios actores políticos, se lamenta siempre la politización, pero hay que tomar en cuenta la información que data de este tiempo que tenían también en otros países, ¿no? Por eso le pregunto sobre la articulación entre los países y cuánto seguimiento se ha hecho concretamente en este último tiempo, ¿no? Es importante justamente, Claudia, remitirnos a los antecedentes que datan de la presencia de este sujeto Sebastián Marcet en nuestro país. Él ingresa el año 2018 con una cédula de identidad uruguaya con el nombre de Sebastián Marcet, ¿no? Tiene una residencia entre 2019 y 2020 dentro de nuestro país, donde, aprovechando ese poder económico que tiene y ese relacionamiento con algunos funcionarios públicos, porque hay que también ser sinceros y transparentes en esto, logra conseguir de manera fraguada documentación. Documentos relacionados a un certificado de nacimiento, a un carnet de identidad y a un pasaporte. En estos tres casos, evidentemente se ha podido evidenciar a partir del proceso investigativo que existen funcionarios que han sido corrompidos. Perdón. ¿no? Viceministro, disculpe la interrupción y quédense con esa imagen. Ahí, en todas estas imágenes del 18, 19, 23, si se fijan ustedes en todas estas fotografías, yo, sin ser ninguna especialista de la policía, me puedo dar cuenta de que se trata de la misma persona. Se trata de la misma persona, es decir, incluso teniendo una identificación falsa, uno puede ver la fotografía, es decir, esto no es lo que sucede en otros casos, ¿no?, que hasta se cambian la cara, viceministro, es decir, cambian definitivamente su aspecto físico. En este caso me parece, y se lo digo sin tener ninguna experiencia real en esto, veo que se puede identificar a la persona. Yo, para ir a la esquina, para ir al lago, para ir a Buenos Aires, para ir a Puno, me toman foto.
Mi foto está en todo lado porque en cuanto pasa un aeropuerto, las autoridades nos toman una fotografía. ¿No hay alguna manera o no hubo alguna manera de identificar, vuelvo con esta coordinación entre los países, las caras buscadas en la región deberían estar identificadas, ¿no? Justamente ese tema de identificación está relacionado al documento con el cual tú te presentas, ¿no? Cuando tú vas aproximándote por una ventanilla en migración, lo primero que te piden es tu documento, Claro. ¿no? Y justamente verifican que tú seas la persona y a partir de eso hay un registro fotográfico, pero el documento fundamental o primordial sobre el cual se hace la constatación de que tú seas es la identificación de la persona, el documento. Y en este caso, justamente, ¿qué es lo que él ha hecho? Primero se ha valido de poder conseguir un certificado de nacimiento, ¿no? En el caso de Bolivia, que ha sido otorgado por un registro civil, que actualmente también ya el CERECI se ha pronunciado, señalando de que está en investigación y se está trabajando en poder capturar a la persona que ha emitido este documento. Posteriormente, cuando tú, Claudia, vas al CEGIP, de igual manera, el documento principal que te piden para poder darte el carnet de identidad es el certificado de nacimiento, ¿no? Este delincuente, viceministro, tenía un pariente en el CEGIP, ¿verdad? No, ¿O tiene? hasta ¿O el no se momento sabe? no hemos determinado que sea un pariente que tengan el trabajo en el CEGIP, pero sí por el poder económico que este tipo de personas ostentan y manejan, por la actividad ilícita que realizan, tienen la capacidad de poder corromper a las personas, ¿no? Y en esto sí hay que ser sinceros y transparentes, que es lo que ha ocurrido con el caso de CEGIP y con el caso de migración, porque justamente se ha identificado que uno de los funcionarios es quien no ha aplicado de manera correcta los protocolos para la emisión de carnet, ¿no? Y de esta forma favorecer a este sujeto a fin de que pueda obtener su carnet y después vemos que como él bueno, en base al procesamiento de información, ha podido obtener un pasaporte porque dos funcionarios de migración están relacionados con la emisión de pasaporte, que incluso ha sido en una oficina que todavía no estaba en funcionamiento, que es en Montero, para que él pueda beneficiarse de este documento. Viceministro, en Unitel hace horas apenas he visto una entrevista a un analista militar que decía, sin ningún matiz, que obviamente que este narcotraficante tenía que venir a Bolivia porque en Bolivia está seguro, porque si va a Perú lo atrapan, porque si va a Uruguay lo atrapan, porque si va a Paraguay lo atrapan, pero aquí en Bolivia está seguro porque hay protección al narcotráfico y que por eso está con su familia. Me gustaría conocer su redacción. Sin duda alguna existen actores y algunos analistas que aprovechan, bueno, en realidad no sé qué tan analistas son, porque para ser un analista uno debe tener objetividad en el trabajo que realiza y es más, contribuir al debate, ¿no? Sin embargo, vemos cómo la crítica es constante, señalando y tratando de no solo de politizar el tema, sino también de desprestigiar la institucionalidad que tenemos, que se encarga de la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Tildar solo a Bolivia de que él viene porque tiene esa libertad para movilizarse y demás, de ninguna manera, porque no nos olvidemos que el señor, este sujeto, Marcet, ha estado en Brasil, donde ha obtenido documentación de ese país, ha obtenido un certificado de nacimiento, ha obtenido una cédula de identidad. Y es más, cuando él llega a Bolivia, presenta un documento del vía consulado, el cual él no registra antecedentes policiales. Lo que podemos ver que en Brasil también ha operado de esta forma. ¿Por qué? Porque de alguna manera seguramente ha corrompido también a funcionarios. Ha estado en Dubái, ha estado en la cárcel. ¿Cómo logra él salir de Dubái? Porque le facilitan un documento desde Paraguay para que él pueda salir de ese país, ¿no? Así que tildar y decir que solo en Bolivia tenía esa libertad para poder realizar sus actividades, de ninguna manera, ¿no? Y él ingresa, perdón, Claudia, Sí. no es que él ha tenido ha llevado una larga vida aquí en Bolivia. Si bien hasta el 2018, 2019 hasta el 20, se va y luego retorna el 2023. Él llega, de acuerdo a los registros que tenemos, el 8 de abril de 2023, pero con el nombre de Luis Pablo Amorín Santos, ¿no? Que justamente tenía una documentación brasilera. Y la familia y los nervios son dos elementos que hay que poner en la balanza, porque un narcotraficante que se encuentra con sus seres queridos, que estaba, digamos, a gusto, no estaba en un momento de alta tensión, ¿no? Cuando uno mira las imágenes, estaba dándose una buena vida, tiene a la familia cerca, y este video que me hace notar un colega hoy en la redacción, un video que denota los nervios también, muestra que está
no sé si acorralado, viceministro, pero en todo caso hay sorpresa. Lo que me lleva a preguntar, ¿qué van a hacer ustedes ya internamente para encontrar al soplón, al que ha alertado de estos operativos? Porque hay una fuga de información, de lo contrario no habría podido escapar, ¿o qué hipótesis podemos manejar? Bueno, en realidad lo primero que se maneja, Claudia, es justamente las circunstancias que se han dado antes de realizar el allanamiento. Porque hay información de que dicen la policía ha entrado 1 hora después para poder realizar la aprehensión cuando él no estaba. Pero es importante conocer los sucesos que se han dado el sábado 29 de julio, porque ya el personal de inteligencia estaba haciendo el trabajo de óbice mediante el apoyo de dispositivos drones, ¿no? Es decir, el patrullaje aéreo. Estaban desplazados en lo que es este campo deportivo donde él iba a jugar un partido de fútbol con su equipo, y también estaban desplazados en lo que es el domicilio de este individuo, ¿no? En el domicilio, aparentemente un vendedor, un comerciante, es quien da el dato de que estaban algunas personas haciendo este tipo de trabajo. Y en el caso del campo deportivo, los miembros de la seguridad de este sujeto son ¿verdad? quienes identifican, ¿no?, a los efectivos policiales que estaban realizando este trabajo. El momento de identificar, proceden a retenerlos, a secuestrarlos, y de los 3 logran escapar 2. Uno se queda retenido, ¿no? Y ya ellos advierten la información de lo que se estaba haciendo, tanto el vendedor, el comerciante, perdón, como también los del equipo de seguridad. Como te digo, fue un día antes a que se realice el allanamiento correspondiente. ¿Por qué no se lo ha realizado? Viceministro, Porque, ¿desecha entonces la acusación que hace Marcet en este audio, en sin este duda video? alguna, sin duda alguna, Claudia, y si me permite, luego podemos abordar, por favor, sobre eso. ¿No? Y en ese caso, ya ellos tenían conocimiento del trabajo que estaba realizando. Secuestran a estos 3, 2 logran escapar, 1 se queda, y obviamente, ¿qué es lo que en ese momento uno prioriza? Es la vida, el bien mayor superior, ¿no? Y entonces, mientras no se tenía una constancia de que el efectivo policial estaba a buen resguardo, todavía no se podía asumir acciones. En ese sentido, él ya logra escapar después de que lo torturan, llega a un módulo policial y ya se da la información de que el efectivo policial secuestrado ya había sido liberado, y es en ese momento que se realiza el operativo, donde justamente a partir de estos allanamientos no se identifica a esta persona. ¿Este policía torturado es también portador de nuevos datos, de información? Sin duda alguna es importante que todas las personas que han participado puedan aportar con información, así también informar respecto a cuál es la participación y el rol que estaban cumpliendo cada uno de estos. ¿Cuál ha sido el factor para poder escapar, viceministro? Porque cuando a mí me dicen narcotráfico y pez gordo, me imagino que tienen muchos factores ya controlados, ¿no? Me alegro muchísimo, pero no deja de sorprender que haya escapado el policía, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Y eso es un elemento que justamente tiene que dilucidarse a partir de la entrevista que tiene que brindar este efectivo policial, dando los pormenores, y no solo él, sino también los otros 2 que logran escapar, ¿no? De todas maneras, Claudia, ayer también lo comunicaba nuestro hermano ministro, no se niega la posibilidad de que exista alguna cooperación o colaboración de algún miembro de las fuerzas del orden, ¿no? Y eso también hay que ponerlo sobre la mesa, porque en este trabajo investigativo se están realizando una serie de hipótesis que permitan justamente llegar a conocer la verdad material de los hechos. Sin embargo, en lo que sí nosotros somos claros y concretos es que el director de la FELN está realizando un trabajo, está procediendo a hacer todas las actuaciones que permitan justamente poder dar con el paradero, posterior captura y aprehensión de este sujeto, y una clara muestra de aquello es justamente el video que ha sido difundido ayer. ¿Tendremos noticias próximamente? ¿Hay algo que podamos alertar a la población? ¿De repente alguna recomendación? Porque según las últimas declaraciones, ¿tienen certeza de que Marcet está todavía en territorio boliviano? ¿O no se descarta que él haya podido ya huir? Son 3 hipótesis las que manejamos. 2 de estas es que continúa en territorio boliviano, y una tercera que ya habría salido del país, por lo cual estamos coordinando justamente con no solo autoridades, sino también con instituciones técnicas y operativas que permitan justamente dar con el paradero de este sujeto. Respecto a las recomendaciones que podemos emitir a la población, es más bien darles certeza.
darles certeza, darles seguridad, y no solo a la población general, sino también a nuestros hermanos y hermanas que se dedican a hacer periodismo, a los medios de comunicación, a raíz justamente de las amenazas que han surgido por estos grupos delincuenciales, en las cuales nosotros damos las garantías correspondientes, trabajamos constantemente por la seguridad de nuestra población, y en ese trabajo es que por eso tenemos desplazados en este momento más de 2.800 efectivos policiales, más de 160 efectivos que están capacitados específicamente para hacer trabajos de inteligencia, de seguimiento, de localización de este sujeto. Hemos implementado más de 160 dispositivos de control, tanto estáticos como también trancas en principales carreteras de nuestro país, pero también en lugares fronterizos que nos permitan justamente acorralarlo. Nuevamente te repito, y por eso justamente es esa reacción que vemos en ese video, que además de mostrar nerviosismo, que además de mostrar incoherencia y sin duda alguna también tratar de manchar o de distraer la atención sobre lo que se está haciendo, es esos comentarios que le emite, y sin duda alguna no vamos a alcanzar hasta dar con su paradero. Las acusaciones que hace el ex ministro Romero, ¿le dan alguna preocupación a usted, viceministro? En lo personal no me genera ninguna preocupación, porque ya hemos visto al doctor Romero en distintas facetas y en distintos temas pronunciarse, lamentablemente muchas veces sin fundamentos, sin pruebas correspondientes. De algún tiempo esta parte, él siendo ex autoridad, conoce cuáles son los mecanismos y las instancias de denuncia, y lo vemos cómo se ha acostumbrado a hacerlo mediante redes sociales, mediante los medios de comunicación, y siempre se le ha invitado a que se pueda personar tanto al Ministerio de Gobierno, al Ministerio Público o a la Policía Boliviana a presentar sus denuncias correspondientes. Lamento mucho, sí, el ego con el cual emite esas declaraciones, la soberbia con la cual trata de minimizar incluso, y es constante, los ataques no solo en contra del ministro de Gobierno, sino en contra de toda la institucionalidad que lucha contra el narcotráfico, Ministerio de Gobierno, Policía Boliviana, el Ministerio Público también. Y en ese sentido es que nosotros no nos genera ninguna preocupación las declaraciones que él puede emitir, más bien si es que él tiene alguna información, porque también algunas declaraciones que emite él es que tendría información, o es que él podría resolver el caso si se le proporciona personal, desconociendo que él ya no es servidor público, pero por otro lado, si tuviera alguna información que nos llegue a dar con el paradero, que nos los comparta, porque finalmente este es un tema que nos atañe no solo como gobierno, sino también como Estado a todos los bolivianos y bolivianas. Y la última, abuso de su tiempo, viceministro, hay quien dice también, entre analistas, pero la población también se pregunta si Bolivia no está ya formando parte de los países más penetrados por el narcotráfico, porque en algún momento decía que es un país de tránsito, que Colombia tiene un problema mucho más grande, o Perú, pero que actualmente Bolivia estaría entrando ya en un país de alto riesgo, y por lo tanto, la otra pregunta rapidito también es si tenemos el físico para enfrentar estos desafíos, ¿no? Porque no es poco lo que se tiene que enfrentar. Respecto al físico, es importante reconocer la capacidad investigativa y resolutiva que tenemos por parte de la policía boliviana, ¿no? Cuando se habla de físico se habla de plata también, ¿no? Exactamente, ¿no? Existe la capacidad, no solo en lo que es el talento humano, sino también institucional, de poder resolver casos, y lo hemos visto en cómo casos muy paradigmáticos y emblemáticos se han podido dar respuestas, tal vez algunos en 72 horas, otros en 24, otros en 48. Respecto a la capacidad institucional, es cierto, la policía boliviana tiene limitaciones, porque si vemos en materia de seguridad ciudadana, existe una corresponsabilidad que no solo debe ser asumida por el nivel central, sino también por los gobiernos subnacionales. Y atendiendo la última consulta que daba, si es que tenemos que tener una preocupación que el narcotráfico está penetrando en nuestra ciudad, nuestro tejido social, de ninguna manera. No es tampoco saludable compararnos con los niveles de criminalidad y de violencia que existen entre Colombia, México, Brasil, por decirte, ¿no? Y es más, la ubicación geopolítica que tenemos también sería un lugar propicio para que se pueda cometer este tipo de delitos. Sin embargo, hemos visto cómo en el tiempo, a partir no solo de estos operativos, sino también de esta coordinación, en realidad tenemos la tasa de homicidios más baja de la región, que estadísticamente nos permite señalar de que en nuestro país se está controlando toda esta situación, y más bien sí debemos mejorar en aquellos puntos en los cuales de alguna manera se ve algún tipo de debilidad.